Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es todo un honor y un placer para mí poder presentarles los resultados de mi trabajo final de graduación, que se titula Experiencias de Coparrosa RL en la implementación de la ruta del arroz, Parrita, Costa Rica, periodo del 2020 al 2025. Los miembros del tribunal examinador que fueron presentados con anterioridad. Parte del contenido de esta presentación se inicia con introducción, luego el capítulo marco teórico referencial, la metodología, el apartado de resultados, el proyecto y las conclusiones y algunas recomendaciones. En la parte de introducción tiene diversos componentes, los vamos a ir describiendo uno por uno. Sería iniciar con antecedentes, problema, objeto de estudio, justificación y objetivos. Para iniciar con la parte de antecedentes, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica se crea el Consejo Nacional de Crédito y Producción. Esto era con el fin de fomentar la seguridad alimentaria y fomentar también la producción agrícola. Luego en 1956 pasó a crearse el Consejo Nacional de Producción, con sus siglas CNP, bajo la ley 2035 y el CNP se fue consolidando con el paso del tiempo. Luego en los 60 y en los 70 eran donde estaban los famosos estancos, donde la gente llegaba, eran como expendios donde llegaban a comprar frijol, arroz, maíz, manteca, entre otros. Y luego en el 2008 el CNP hace una modificación a su ley y en el artículo 9 actualmente está vigente, indica que toda institución pública de Costa Rica debe proveerse de los productos del CNP y es donde se crea el programa de abastecimiento institucional conocido como PAI, que es donde le entregan a las escuelas, a colegios y a otras instituciones diversos productos agrícolas, hortofrutícolas, cárnicos, entre otros. Entonces, parte de las funciones del CNP es que fomenta la producción primaria a nivel nacional, propicia el encadenamiento productivo, diversifica la producción, asegura un espacio seguro de comercialización para los productores y también brinda asistencia y capacitación. Bueno, en Costa Rica eh, es el país como tal, es apto para mucha cantidad de cultivos, ¿verdad? Por los microclimas, por los suelos. Y en Costa Rica actualmente tenemos 5 regiones arroceras. Está la región Chorotega, que abarca toda la parte de Guanacaste, región Pacífico Central y la región Brunca, que desde Punta Arenas hasta llegar a Golfito, Corredores. Posteriormente en la región Huetar Norte, Upala y Los Chiles, básicamente, y Huetar Caribe, en muy poca proporción se siembra arroz ahí, en la parte de Guasi. El arroz a nivel nacional es básico, es parte de nuestra cultura, nuestra gastronomía. A los ticos nos gusta mucho el arroz sueltito, el arroz blanco, comemos mucho arroz y de ahí es parte de nuestras comidas, por ejemplo, los casados, el famoso gallo pinto, el rice and beans, los tamales y en una bebida típica como la resbaladera. A nivel agronómico, bueno, el arroz es una gramínea, nombre científico Lisa sativa, de crecimiento lento, es un cultivo anual, es adaptable a mucha cantidad de suelo, diversidad de suelos y condiciones climáticas. El arroz, acá en Costa Rica tenemos un reglamento técnico por el cual nos regimos en condiciones técnicas que tienen que tener cierto grado de pureza, contenido de purezas, contenido de la calidad del grano, porcentaje de temperatura y humedad, entre otros, que hacen que sea un grano de calidad para el consumidor. Además de que el arroz es el de mayor consumo a nivel mundial, el grano de mayor consumo. En Costa Rica también tenemos la Corporación Nacional Arrocera, que es quien da todo el apoyo a la parte del sector arrocero. Con arroz anualmente realiza informes estadísticos y también indican que el promedio anual de consumo de arroz a nivel per cápita en Costa Rica es de 45,83 kilos, comemos bastante arroz. Luego, en el sector arrocero tenemos los años arroceros o periodos arroceros. Esto es que va del 1 de julio de cada año al 30 de junio del siguiente año. Entonces, con arroz, en cada periodo arrocero emite un informe
Por ejemplo, en el informe del 2021-2022, habían 534 productores de arroz y se tenían sembradas 35.301 hectáreas. Para el periodo 2022-2023 bajó a 421 productores y a 24.258 hectáreas sembradas. Y posteriormente, en el último informe estadístico que tenemos, es del 2023 al 2024, los productores disminuyeron significativamente a 238 y a 13.709 hectáreas. Otro dato importante ahí es que en el 2010, acá en Costa Rica se producía más de 80.000 hectáreas y podíamos abastecer más del 60%. Actualmente ya eso no es así. Y desde el 2020, 2021 y 2022 ha disminuido mucho el área sembrada. Y el abastecimiento que tenemos a nivel nacional es cerca del 20%. Tenemos la ruta del arroz. La ruta del arroz fue una política pública que implementó el actual gobierno de Costa Rica, Chávez Robles, en el 2022, en junio, julio y agosto. Se firmaron dos decretos. El primero fue el decreto 43.643 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde se eliminaron la fijación de precios de arroz para el productor y el consumidor. Esto básicamente era, ya no habían precios mínimos ni máximos, ni precios de referencia, oferta y demanda básicamente, y tener en cuenta los precios internacionales. Y el segundo decreto, el 43.642 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MEC y Comercio Exterior, donde redujeron el arancel que los importadores de arroz pagaban, bajando de un 35% a un 3.5% en arroz granza y un 35% a un 4% en arroz pilado. Arroz granza es el que recién se cosecha y arroz pilado ya es el que está procesado para consumo humano. De acuerdo con esto, bueno, hay varias investigaciones de la UCR, Copropon, que en la parte de promover la competencia, donde indican que esta, esta, esta política, digamos, no vino a ser realmente a generar competitividad ni a disminuir el precio del arroz al consumidor. Sin embargo, vino a provocar de otras cosas, ¿verdad? Y también el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, también indicaron que más bien había aumentado el precio del arroz al consumidor. Luego tenemos a Coparroz, es una cooperativa que está adscrita con arroz y de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Industrias, de Industrias Arroceras del sector, eh, Industrias Arroceras de Costa Rica, indican que Coparroz fue creada en el año 2000 y cuando fui donde ellos, allá, a reunirme con ellos, me indicaron que efectivamente en el año 2000 un grupo de productores se reunieron porque habían ciertas necesidades en el sector arrocero y que querían satisfacer y trataban de disminuir costos y fomentar la comercialización de arroz. Legalmente, Coparroz fue constituida en el 2001 y Coparroz es la cooperativa agrícola e industrial de productores de arroz de la región Pacífico Central. Está ubicada en la provincia de Punta Arenas, en el cantón de Parrita, específicamente en una comunidad que se llama Playón Sur. Este trabajo final de graduación se enmarca o lo podemos vincular en varios objetivos de desarrollo sostenible. El primero es en el ODS número 2, que es hambre cero, con el tema de seguridad alimentaria. El ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico, por el tema de promover empleo digno. Y el ODS número 12, producción y consumo responsables, haciendo más eficiente la agrocadena y con prácticas sostenibles. En cuanto, esa era la parte de antecedentes, pasamos al problema de investigación, ¿verdad? Que es conocer el impacto que tienen las ventas de arroz al PAI en la cooperativa en estudio, conocer los beneficios de esas ventas de arroz al PAI en el desarrollo de la comunidad y el impacto que trae consigo la implementación de la ruta del arroz y cuáles cambios y riesgos han existido. Entonces se genera la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de la implementación de la ruta del arroz y el PAI en la mejora de las condiciones de vida de los asociados de Coparroz? Adicionalmente, tenemos el objeto de estudio, el eje central de esto es conocer el impacto de la ruta del arroz desde las experiencias de Coparroz. ¿Cómo se justifica este estudio? Bueno, en la parte de importancia, pertinencia y originalidad. Importancia es determinar realmente el impacto que ha tenido la ruta del arroz en la mejora de condiciones de vida de las personas asociadas a Coparroz, aportar información,
necesaria para la cooperativa, es pertinente o viable para fortalecer capacidad de gestión interna, mejorar las condiciones de vida de los asociados y buscar alternativas de mercado. Y en cuanto a la originalidad, se determinó el impacto que ha tenido la implementación de la ruta del arroz en una cooperativa y es la primera investigación realizada en Coparroz en esta temática. La parte de objetivos, tenemos el objetivo general de la investigación, que es determinar el impacto de la implementación de la ruta del arroz y el PAI en la mejora de las condiciones de vida de los asociados de Coparroz. Objetivos específicos son tres. El primero, caracterizar los beneficios y la efectividad de las ventas al PAI para Coparroz RL. El segundo, identificar los cambios que ha sufrido Coparroz después de la implementación de la ruta del arroz. Y el tercero, evaluar los niveles de riesgo para los asociados de Coparroz en la implementación de la ruta del arroz. El siguiente capítulo es el marco teórico, es un capítulo muy extenso. Iniciamos con el estado actual del conocimiento, que son los principales hallazgos de investigaciones relacionadas con la problemática de estudio. Acá solo quise poner las más relevantes, a mi parecer. Sin embargo, se investigaron más de 12. Y bueno, esto es para saber más o menos en qué otras dimensiones o latitudes han hecho investigaciones relacionadas con la temática y han podido resolver la problemática. En este caso escogí estos tres, de Brasil, Uruguay y España. Eran programas similares al PAI y en temas también de arroz. En cuanto a los referentes teóricos, también son muchísimos, entonces me enfoqué en estos tres, en gobernanza, seguridad alimentaria y cooperativismo, que son como la base conceptual de esto. Por ejemplo, la parte de gobernanza, que de acuerdo con el Banco Mundial no hay un concepto un concepto de buena gobernanza, sino que más bien hay que incluir todo el tema de derechos humanos, participación ciudadana, y es esa toma de decisiones en conjunto para el bienestar de la población. El tema de seguridad alimentaria, que es, el Estado debe velar por esto, el Estado debe velar porque la población tenga acceso oportuno a alimentos con el fin de satisfacer las necesidades alimenticias y que sean productos sanos de acuerdo con datos de la FAO. Y en cuanto al cooperativismo, bueno, es un modelo social económico muy conocido en Costa Rica. Eh, Además, se basa en ciertos principios, ¿verdad? Que está en la ley de asociaciones cooperativas, la 4179, donde de ahí se indica que hay que tener igualdad, democracia, equidad, varios principios básicos de una cooperativa. Y bueno, según el último censo que hubo de cooperativas en el 2012, no sé, fue lo que leí, creo que no están en proceso de hacer otro o no han hecho desde ese año, pero en ese año en Costa Rica cerca del 21% de la población pertenecía a una cooperativa. La generación de empleos que conlleva esto también, más de 21.000 empleos y más de 550 cooperativas para ese año. Y de ahí hay mucho tipo de cooperativas, ¿verdad? Agrícola, industrial, de ahorro, de vivienda, de salud, montones. Y en el caso de Coparroz, la cooperativa en estudios agrícola e industrial. En cuanto a al capítulo de metodología, tenemos que bueno, es una investigación cualitativa, fenomenológica. Quería conocer acerca de un fenómeno desde la perspectiva de las personas. En el momento del estudio, Coparros tenía 26 asociados, actualmente tiene un poco más, tiene 46. La muestra fue de 16 personas, fue no probabilística, intencional y estratificada, y se tomaron en cuenta criterios para esto, como que fueran personas productoras asociadas, trabajadores de la parte administrativa y personas del consejo de administración. 8 personas asociadas, 5 del consejo y 3 de la parte administrativa de la cooperativa. Para cada objetivo tenemos una matriz de consistencia metodológica con sus categorías de análisis, con sus técnicas de recolección de información y productos esperados, así para cada uno de los objetivos del estudio. Y bueno, vamos con el capítulo de resultados. A partir de todo lo mencionado anteriormente, el trabajo de campo y la metodología detallada, procedo a indicarlos. Son resultados de acuerdo con cada objetivo. Empezamos con el número 1, que era caracterizar los beneficios y la efectividad de las ventas al PAI para Coparroz. Aquí en la entrevista semiestructurada número 1, bueno, todas las personas conocen el CNP, conocen el PAI, todos indicaron que es una alternativa para su producción y algunos, por ejemplo, indicaron que mejora la condición de vida de las personas, que la cooperativa es sostenible,
que recomiendan a otras organizaciones incursionar en este mercado y que beneficia a los suplidores con diversos servicios como información de mercados, almacenamiento de granos, entre otros servicios que brinda el CNP. Además, hubo un espacio para que ellos indicaran malas experiencias que han tenido con el PAI y bueno, básicamente todos dijeron mala paga, facturas atrasadas, 3 meses, 5 meses sin pagar y pues esto llega a afectar el flujo de caja de la cooperativa y el pago al productor no es tan oportuno como quisiéramos, ¿verdad? Eso es una gran debilidad que se observó y ellos lo indicaron. En cuanto a los beneficios para los productores arroceros de vender al PAI, también de acuerdo con la entrevista semiestructurada, bueno, indicaron que ayuda a los pequeños productores a colocar sus cosechas, mejora las condiciones de vida de las personas, hay capacitación, apoya a los agricultores para darle alimento a las escuelas, colegios y tener un espacio seguro de comercialización. Además, se consultó acerca de los beneficios para la cooperativa de formar parte del PAI. Entonces indicaron que pueden colocar su producto principal, que se venden productos a precios justos, que pueden seguir en la actividad arrocera, que la cooperativa siga creciendo y poder tener un mejor espacio en el mercado. Además, en una segunda entrevista, eh, se caracterizó la ruta del arroz. El 100% indicaron que fue implementada sin conocimiento, que fue una medida que no se planificó, que no planificaron realmente, no vieron las consecuencias que esto podría traer y que el más perjudicado fue el productor. Y esto lo viví personalmente cuando visité muchas fincas eh, arroceras y lo primero que decían los productores es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto de la ruta del arroz? Y preocupados y de ahí uno se sentía impotente y la incertidumbre que ellos tienen es enorme y fue realmente lamentable vivir esto, ver esto y en Coparros pues es la misma realidad. Además, las siguientes tablas son datos proporcionados por sugerencia general del CNP. Por ejemplo, la compra en granza que hizo el CNP a productores en sacos secos y limpios de julio del 2022 a diciembre del 2024. Bueno, sacos secos y limpios es cuando ya hay un proceso industrial, porque cuando uno cosecha el arroz está húmedo y sucio. Entonces, se visualiza que en el 2022, con la ruta del arroz, el CNP compró una cantidad exagerada de sacos a productores, no así en el 2023. Hay una disminución muy significativa porque como fue sin planificar y no se sabía nada, compraron mucho y después no había capacidad de almacenamiento, no había recursos financieros, también estaba el tema de regla fiscal para el CNP y pues además el PAI tiene una demanda finita, entonces ese año también fue otra incertidumbre más para el productor de que si el PAI iba a comprar más. Y en el 2024 volvieron a comprar, no tanto como en el 2022. Además, con la ruta del arroz, el CNP firmó acuerdos comerciales con 4 agroindustrias arroceras, Copeliberia, Coparros, Arrocera Liborio y Arrocera San Pedro. Coparros ubicada en Parrita y las otras 3 están ubicadas en Guanacaste. Y en esta segunda tabla se observa nada más ahí la cantidad de arroz en granza entregada y la que más arroz entregó fue Coparros, porque por la posición estratégica donde está, llegaban o llegan productores de la región Pacífico Central y de la Brunca. En cambio, en la región Chorotega y las demás, la Huetar Caribe y Huetar Norte, muy poquito, tienen que trasladarse a Guanacaste y distribuirse eso entre las otras 3 que son de allá. El PAI abastece arroz anualmente. El principal cliente es el MEP, luego el Ministerio de Justicia y Paz, con las cárceles en Sinai y otros ministerios, y el Ministerio de Seguridad Pública. Luego la cantidad de arroceros beneficiados desde el 2022 al 2024, ahí también se detalla, en su mayoría Chorotega, es proporcional porque es la zona donde más se siembra arroz. Luego, las ventas al CNP por parte de Coparros en arroz 90 y 95 grano entero en quintales desde el 2020 al 2024. Aquí lo que quiero que se aprecie es que en el 2020 y 2021, antes de la ruta del arroz, Coparros entregaba más arroz y después del 2022 pues tuvo que disminuirlo porque tenían que distribuirlo equitativamente entre el resto de agroindustrias con las que el CNP firmó acuerdos comerciales. Eso era con respecto al objetivo número 1. Los resultados del objetivo número 2, que
El objetivo era identificar los cambios que ha sufrido Coparros después de la implementación de la ruta del arroz. Esto fue muy bonito. Hicimos un taller, dividí el grupo en dos, hicimos un mapeo de actores. Ellos lograron identificar diversos actores sociales con los que han tenido relación. Este primer grupo identificó a 12 actores sociales. En el diagrama, en el eje Y, tenemos los niveles de poder de esos actores sociales y alto, medio, bajo, y en el eje X los niveles de relación, ya sea de conflicto o de confianza, alto, indiferente, en contra. Ellos indicaron alto nivel de poder y nivel de relación al CNP, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social y a los asociados. Con respecto al otro grupo, también hicieron la dinámica, identificaron un actor social más, y en cuanto a niveles de poder, fueron similares, el CNP, al INDER, al MAC, en alto poder, nivel de poder y alto nivel de relación. Y en cambio pusieron que en contra y con un alto nivel de poder estaban los importadores y las políticas de gobierno. También se les consultó eh, acerca del significado para ellos de la ruta del arroz. eh, Indicaron que significa un antes y un después de la actividad arrocera, que lo limitaba mucho, que han dejado de sembrar cualquier cantidad de área y se han visto afectados realmente en toda la agrocadena, desde las personas que siembran, desde las cosechadoras, todos en su mayoría indicaron que fue dañina esa ruta. Posteriormente se ven los beneficios para Coparros con la implementación de la ruta del arroz. Indican que lo que el país compró fue bastante, que el precio del país fue adecuado para ellos, que se beneficia la cooperativa porque se han reducido los aranceles, ¿verdad? Y pueden comprar arroz importado, no para entregar al país, pero pueden comprar arroz importado a un menor precio. Para que tengan una idea, el arroz importado, las agroindustrias lo están comprando a 17.000 colones el saco de 73,6 kilos, y el CNP lo paga, en el 2022 lo pagó a 25.000 y un poquito, y ahorita lo está pagando en 24.800. Entonces sí hay mucha diferencia con respecto al precio. En cuanto a los resultados del objetivo número 3, que es evaluar los niveles de riesgo para los asociados de Coparros en la implementación de la ruta del arroz, se hizo un segundo taller. Este taller fue muy bonito, fue una activación de memorias en donde los participantes hicieron un recuento de anécdotas, se reían y hacían bromas y mira, sí, esto pasó en tal año, y entonces fue muy bonito que ellos recordaran, y se hizo como una línea de tiempo, desde donde empezaron ellos en el año 2000, en el 2001 donde se constituyeron como cooperativa, en el 2003 empezaron a comprar silos, tienen una marca que se llama Rosco Parriteño, tienen un supermercado, eh, ciertas donaciones que han hecho algunas instituciones, y bueno, ahí se ven algunas de las partes más importantes que ellos han visto a lo largo de la trayectoria de Coparros. Además, hicimos otra dinámica que fue una balanza sobre fortalezas y debilidades de la cooperativa. Acá se inclina más, tiene más peso las fortalezas. Ellos indicaron que eran mantenerse organizados, sobrevivir a la ruta del arroz, que el almacén de insumos lo ven como una fortaleza, y ciertos convenios que han tenido con otras instituciones. Y en debilidades mencionaron pocas capacitaciones en temas financieros, y que el gerente general está como en constante cambio, que 6 meses, 8 meses y ya no está más. Y además, poca diversificación de productos. Riesgos, en otra entrevista, ¿verdad? Riesgos para la producción nacional de arroz al implementar la ruta del arroz. Bueno, los productores indicaron que los habían dejado sin trabajo, que muchos productores ya no están en la actividad, que no somos un país competitivo, ¿verdad? Con respecto a otros países donde la agricultura está subsidiada, los insumos acá son de alto costo, entre otros. Además, los riesgos que han surgido para los asociados de Coparros durante la implementación de la ruta, indicaron que la cooperativa han tenido un buen respaldo por parte de la cooperativa, que Coparros ha sido una luz al final del camino, pero que sí han tenido que disminuir sus siembras. Pero Coparros les da como cierta seguridad. Además, también hice una consulta a expertos, a un economista agrícola, a una persona ingeniera agrónoma que ha trabajado muchísimos años en arroz,
a un asesor de Asamblea Legislativa para el tema de parte política y a un funcionario con arroz. Entonces les consulté acerca, por ejemplo, del decreto para eliminar el esquema de fijación de precios de arroz y bueno, todos concuerdan que elimina los precios mínimos y máximos y, y hacía más vulnerable al productor. Eh, También que era un tema de política de Estado para el tema de seguridad alimentaria, pero favoreció a los importadores. Luego, en cuanto a la reducción del arancel que pagan los importadores de arroz, también ellos me brindaron su opinión. Eh, Uno indicaba, por ejemplo, que permite importar arroz en grasa y pilado a un menor costo por temas de impuestos, eh, y el otro que facilita la entrada de arroz al mercado costarricense, reduciendo la protección a los productores nacionales para competir frente a un mercado internacional. Ok, para ir cerrando con los resultados del objetivo 3 tenemos la evaluación de riesgos que se lograron identificar con la implementación de la ruta del arroz. Tenemos riesgos económicos, desde, bueno, pérdida de ingresos familiares por todo el área que se dejó de sembrar, eh, maquinaria en desuso. Es triste llegar a las fincas y ver las cosechadoras y todo ahí sin uso. Aumentaron los precios de arroz al consumidor, ¿verdad? De acuerdo con datos del INEC. Hubo pérdida de empleos, desde luego que sí, por tantas áreas, tanta área que se redujo para sembrar arroz. Y también el tema de menos recaudación de impuestos por el tema de los decretos. Seguidamente tenemos el riesgo social, que se identificaron varios, ¿verdad? Tenemos el tema de desempleo, tenemos competencia desleal, no es lo mismo, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, de competir con otros países productores. Por ejemplo, Brasil tiene el rendimiento el doble que nosotros. Acá nosotros en Costa Rica el rendimiento de arroz es de 4,34 toneladas por hectárea. El de Brasil llega casi a 9, donde es muy diferente la producción y bueno, eso es un riesgo también social identificado. Tenemos el tema básico que es la inseguridad alimentaria, ¿verdad? No sabemos de dónde proviene ese arroz, la trazabilidad y y es algo que atenta contra esto. Y por último, riesgo ambiental, el tema del uso excesivo de agroquímicos, degradación de suelo, erosión de suelo y eh, esto que afecta y prácticas que no son sostenibles. Ahora bien, esta era la parte de resultados. Ahora sigue la parte del proyecto que con base en estos análisis, en esta interpretación de resultados, pues se propone, ¿verdad? Un proyecto para que, en caso de que así lo desee Coparros, ¿verdad? Lo implemente. Disculpe, no sé cuánto, ya llevo los 30 minutos, profesor Warner. Ah, te quedan 12 minutos. Gracias. El proyecto se denomina Plan Integral para el Desarrollo de Alternativas de Diversificación Productiva en Coparros RL. Este proyecto, esta iniciativa, se enmarca en estos dos planes nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026 y el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial 2024-2030. Esto básicamente es fomentar seguridad alimentaria, ¿verdad?, para las familias en territorios rurales y basado también en ciertas estrategias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se vincula, desde luego, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hambre cero, promoviendo seguridad alimentaria. El ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Estimula el crecimiento económico, generación de empleo. El número 9, industria, innovación e infraestructura. Estimula la innovación en procesos de producción y comercialización. Y el ODS número 12, producción y consumo responsable, todo el tema de prácticas sostenibles en arroz. El objetivo general del proyecto es diseñar un plan integral para el desarrollo de alternativas de diversificación productiva en Coparros RL, con énfasis en sostenibilidad, transformación productiva y acceso a nuevos mercados. Objetivos específicos son tres. El primero es promover alternativas de diversificación mediante nuevos cultivos, productos y subproductos del arroz. El segundo es capacitar a productores y personal técnico para fortalecer habilidades en innovación, transformación y comercialización y optimizar el uso de los recursos existentes para desarrollar nuevas líneas de producción sostenibles y con valor agregado. Se describen a continuación recursos necesarios para la ejecución y posibles actores responsables.
Tenemos recurso humano, personal técnico, administrativo de Coparros, financieros, que son fondos propios o posibilidad de que se financien a través de ciertos fondos públicos o privados, materiales, infraestructura, maquinaria y oficinas, y se pueden generar ciertas alianzas potenciales con el INDER, con el INA, Infocop, con Arroz, universidades, otros organismos de cooperación. El proyecto como tal, el plan integral, tiene tres componentes. Se dividen en diversificación agrícola y productiva, transformación e industrialización y capacitación. El primero, diversificación agrícola y productiva, son algunas iniciativas que se proponen que produzcan un arroz diferenciado con baja carga química y tener acceso a un mercado orgánico. Luego que haya rotación de cultivos. Por ejemplo, la zona de Parrita se adapta mucho ahí el tema de sandía, también plátano. Entonces, que haya cierta rotación de cultivo para introducir un nuevo cultivo y generar nuevos ingresos. Y la ganadería NAMA, también con el tema del ganado, que es una práctica de baja emisión de gases de efecto invernadero. También sería un ingreso económico adicional. El segundo componente es la transformación y la industrialización en proyectos como subproductos para animales, con algún molino para generar concentrado, con subproductos de arroz, alguna máquina para preparar snacks, harinas o chips comestibles, ¿verdad? De manera saludable y tener un ingreso a un mercado ya diferente. Y también una distribuidora de abarrotes, venta de productos propios ahí en la zona y ampliar, ¿verdad?, esos nichos de mercado que tiene Coparros. En cuanto al tercer componente, que es la capacitación, tenemos diversas acciones, talleres participativos con los asociados, diagnosticando realmente cuáles necesidades o intereses quieren, programa de formación técnica en buenas prácticas agrícolas, en finanzas, en mercadeo, comercialización, en diversas cantidades de temas, y vinculador con los ODS, en desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, entre otros. El cronograma de ejecución del proyecto está planeado para que se desarrolle en 12 meses con las diversas actividades, desde un diagnóstico inicial, talleres participativos, diseño del plan, también diseño de nuevos modelos de negocio, estudios de mercado y elaboración de un informe final. En cuanto a las estrategias de seguimiento del proyecto, tenemos diversas acciones para poder medir o ir viendo el avance del proyecto, desde informes de avance mensual, ¿verdad? Con algún documento que vaya resumiendo las actividades, reuniones de seguimiento para ir viendo qué tal va el proyecto, tener bitácoras, tener registros de capacitación, de los talleres que se lleven a cabo, estudio de mercado, viabilidad de diversificación, actualizar el estudio de mercado y visitas técnicas de validación. Esto que haya un coordinador de proyecto y que vaya de la mano con gerencia general o el mismo consejo de administración. En cuanto a las estrategias de evaluación del proyecto, tenemos, bueno, se proyectan ahí diversos tipos de evaluaciones, una intermedia, una final y una encuesta de satisfacción al final. Para intermedia, para ir valorando avances y hacer ajustes, ¿verdad? En caso de al sexto mes, y final, ya para saber cuáles objetivos se cumplieron, qué impacto ha tenido, qué elecciones tuvieron, y las encuestas de satisfacción para ir recolectando, ¿verdad?, las opiniones de los asociados. Como parte de las conclusiones y las recomendaciones de ese trabajo final de graduación, tenemos las conclusiones del objetivo número 1, específico número 1. Son tres. Se caracterizaron los beneficios y la efectividad de las ventas al PAI para Coparros, siendo la ruta del arroz una estrategia para que las agroindustrias arroceras se vean beneficiadas al poder adquirir granza importada a un menor precio. Segundo, las ventas al PAI por parte de Coparros se vieron afectadas por tener que distribuirse la cuota para los clientes institucionales con otras agroindustrias con acuerdos comerciales con el CNP. El tercero, un aspecto relevante, la frecuencia de pago por parte del CNP, siendo un área definitivamente de mejora de esta institución. Con respecto a las conclusiones del objetivo específico número 2, tenemos que se identificaron los cambios que ha sufrido Coparros después de la implementación de la ruta, significando una consolidación sólida como suplidor del CNP a través del PAI, aportando infraestructura, almacenamiento y apoyo para la compra de granza para sus asociados a un precio justo. La segunda conclusión es un cambio relevante para la cooperativa. Fue tener que repartirse la cuota del PAI con otras tres agroindustrias.
donde se evidenció una disminución de la compra de grasa después de la implementación de la ruta del arroz. Y con respecto al objetivo número 3, tenemos varias conclusiones. La primera es que se evaluaron los niveles de riesgo para Coparroz en la implementación de la ruta del arroz. Del análisis realizado, se evidencia que esa ruta ha ocasionado algunos riesgos que se relacionan entre sí, afectando significativamente el sector arrocero. Desde el punto de vista económico, ¿verdad? Donde se redujeron áreas de siembra de arroz y ha ocasionado pérdida de ingresos familiares, pérdida de empleos directos, por lo que es necesario replantear las estrategias de producción enfocadas en diversificación de una manera sostenible. El tercero, la tercera conclusión, desde la perspectiva social, los efectos económicos descritos anteriormente influyen de forma directa en problemáticas como desempleo, inseguridad alimentaria y el empobrecimiento o el endeudamiento de familias productoras, porque también muchas tuvieron que vender sus tierras y otras se endeudaron por no poder seguir en la actividad. Otras dos conclusiones del objetivo número 3: riesgos ambientales por el uso intensivo de agroquímicos y abandono de prácticas agrícolas sostenibles. Esto en relación con este uso intensivo de agroquímicos es importante porque eh, el productor tiende a utilizar mucho agroquímico para ser un poquito más competitivos o con arroz importado, entonces tienden a usar mucha carga química. Y luego un riesgo cultural importante también, que no fue mencionado anteriormente, pero se visualiza, es un riesgo cultural, que es la pérdida de conocimientos ancestrales, el tema de cambio generacional. Uno llega a las fincas y están los hijos de los productores y dicen, no, yo no quiero ser agricultor como mi papá, no me gusta, no hay apoyo por parte del gobierno, qué sé yo. Entonces, eso es un aspecto menos visible, pero se interioriza. Representa realmente una amenaza, ¿verdad?, al tejido sociocultural, todo ese conocimiento ancestral, porque estas personas productoras tienen de más de 30 años de producir arroz. En cuanto a las recomendaciones, son varias. Tenemos la primera, que es realizar una evaluación más profunda, ¿verdad?, con mayor alcance para robustecer la parte de los riesgos que ha ocasionado esta ruta del arroz. Llevar a cabo otras investigaciones similares en otras agroindustrias arroceras que estén ubicadas en otras regiones. Luego, investigar alguna organización que no sea suplidora del CNP para ver ese contexto donde no tenían ese apoyo, esa medida paulatina que fue a través del PAI, y ver las implicaciones que podrían tener la ruta del arroz. Y luego que se insta al Consejo de Administración de Coparroz a buscar opciones de capacitación a nivel administrativo financiero. Y por último, se recomienda implementar prácticas agrícolas sostenibles, diversificar la producción y generar valor agregado. Con esto cierro. Eh, Muchísimas gracias por la atención y se abre un espacio, supongo que para comentarios, preguntas. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a Cintia por compartir los resultados de su trabajo final de graduación, el cuáles son los componentes de la parte investigativa, más el componente del proyecto, que es muy importante en esta maestría. Vamos a abrir unos minutos para las preguntas y reflexiones por parte de las personas que integran el KITE y vamos a realizarlo en el siguiente orden. Arrancaríamos con don Randall, luego con el profesor don Rafael, luego con este servidor y luego cerramos con la persona tutora. Adelante, don Rando. Pueden ser preguntas o reflexiones. Muchas gracias, don Warner. Veo que se acaba de desconectar la profesora Carmen. No sé si le damos un momentito. Ahí está conectándose de nuevo. Vieras Listo. que, perdón, pero aquí también hace ratillo que hay rayería. Yo estaba Sí, con unos nervios porque se escucha que estoy metida adentro de una oficina y solo escucho yo, bueno, que no se me apague esto, que no yo se me estoy en apague. naranjo y veo la rayería en donde está aquí nomás y ya viene para acá. Y estaba estresadísima por eso. Sí, no te Perdón, preocupes. pero falló la luz por un Sí, segundito. Ujú. no te preocupes, por eso fue que hice la pausa. Bueno, Cintia, primero felicitarla y realmente destacar la importancia y el compromiso que usted le ha dado a la profundidad de esta investigación.
Felicitar a la profe Carmen, de verdad, porque se nota, por supuesto, esa orientación, esa guía. Y Cintia como sustentante y como profesional, pues de verdad, felicitar ese trabajo tan, digámoslo, 360 que le lograste dar a la óptica que te planteaste desde los objetivos. Desde ahí quiero arrancar mi comentario en que la relación que le diste a los objetivos, desde el general y los específicos, y dirigido hacia las conclusiones, se nota. Y de verdad es algo que para mí es muy relevante y al mismo tiempo verificable y por eso es que lo destaco. De igual forma, pues obviamente para quienes estamos eh, escuchando esas experiencias que nos estás dando a conocer, por supuesto que es lamentable el notar que sí hay una afectación y que ese impacto de la ruta comparable en estos 5 años que haces en el estudio, pues es notable. A razón de recomendaciones, sí quiero darte un par de recomendaciones para que las puedas analizar. Al principio vi los ODS y después ya los volviste a plantear y no estoy seguro si al puro principio incluiste el 8, ya después sí lo noté, pero de mi parte yo incluiría también el 10, el de reducción de desigualdades, que al fin y al cabo es lo que promueven las cooperativas a la hora de su modelo filosófico, económico y social. Entonces, por ahí me hizo nada más falta ese último ODS. De igual Perfecto. forma, ahorita te hago una pregunta con respecto a las recomendaciones. Es en la parte de la propuesta de diversificaciones agrícolas y productivas, y esto te lo digo por conocimiento del sector. Hay algunos elementos que diste a conocer por el conocimiento que hay en la zona, específicamente en Parrita, en la parte de Así producción, es. que se podría implementar algunas frutas, etcétera. Pero al mismo tiempo, podríamos no tener que entrar en la necesidad de inventar el agua tibia. Allí en la zona está Copeparrita Tropical. Entonces, una recomendación perfectamente podría ser hacer el enlace y el encadenamiento productivo a la cooperativa con Copeparrita Tropical. Y ellos ya están en este momento en toda la parte congelados de producción que podría eventualmente generar algún tipo de alianza estratégica y de fortalecimiento mutuo que podría convenir mucho a la región y a los productores. Entonces, por ahí nada más quiero dejar eso, porque ya que tenés el enlace, pues hacer el enlace con Copeparrita Tropical es todavía más sencillo. Respecto a la transformación e industrialización, me encantó que lo estuvieras enfocando a nuevos mercados, a generar valor agregado, a empaquetamiento, a poder llegar a competir, por ejemplo, solo un ejemplo, con galletas de arroz, con la parte de alimentación equilibrada, etcétera, ¿verdad? Que está muy a la moda y que sí hay bastantes productos, pero al mismo tiempo no hay tanta penetración. Y en la parte Exacto. de capacitación, me gusta mucho que lo estés enfocando a ese fortalecimiento. Entonces, por ahí esa parte de mis comentarios. Dos preguntas nada más. Respecto al problema, digamos lo generacional, como lo planteaste, pero yo lo sumo a no solo el problema generacional, sino también al problema de desplazamiento agrícola urbano. O sea, que el urbanismo nos está desplazando a todo el desarrollo y producción agrícola por la venta de fincas, por la poca rentabilidad, etcétera. Entonces, respecto a ese problema, a esa problemática de tanto el desplazamiento generacional como el desplazamiento urbanístico, ¿qué recomendaciones o qué ideas pudieron haber salido de o podrían salir para próximas ideas de investigación o para ramificación de la tuya? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en función financiera, de impacto financiero, ¿hubo alguna medición que la misma cooperativa pudiese decir, bueno, del 2020 al 2025 tuvimos una reducción
o una disminución de excedentes o un impacto financiero o económico en la cooperativa? Esas son las dos preguntas que solamente quiero plantear y de verdad de nuevo felicitarlas, felicitarte a vos, Cintia, como sustentante Gracias. y de verdad muy agradecido por la oportunidad de ampliar mi conocimiento, por supuesto, pero al mismo tiempo de conocer una experiencia tan buena como la suya. Claro, muchas gracias. Y Gracias, agradecerle también por... Randall. Entonces, Cintia, si gusta, nos referimos a las preguntas de don Randall antes de pasar con don Rafael. Adelante. Gracias, sí, muchas gracias por las recomendaciones, don Randall, del objetivo, el número 10. En realidad, sí, totalmente de acuerdo. Y con el tema de este cambio generacional, verdad que es evidente que uno llega a las fincas y eso, como les decía, y que mucha gente ya no está en esas regiones costeras, qué sé yo, para ir a buscar empleo, ¿verdad? Acá, qué sé yo, al GAM u otras zonas. Eso es más que evidente. ¿Qué podría recomendar? Bueno, es interesante esa consulta. Yo no sé, se podría hacer al- alguna alianza estratégica con organismos, no sé, pueden ser internacionales, para ver otras perspectivas, cómo se ven en otras latitudes. También que esté más arraigado el tema agrícola en Costa Rica. Yo siento que eso está muy fragmentado, ya la gente como que no le interesa el sector agrícola. Ver de qué manera en nuestra educación se incorpora un poquito más eso, ¿verdad? De la importancia que ha tenido la producción agrícola desde siempre, desde montones de años, millones de años. em, y, y pues tratar de que eso esté más arraigado. Ahora con el tema de la globalización y esto, la gente tiende más, usted lo decía, tecnología, otra visión, pero me enfocaría en que la agricultura podemos visualizarla con tecnología, tecnificar nuevos conocimientos. Creo que hay que ir por ahí. Yo considero que se puede. Al micro y pequeño productor es difícil, ¿verdad? Pero haciendo esas alianzas estratégicas con diversas instituciones, qué sé yo, poder llegarle a ese micro y pequeño y generarles otra visión, contemplar tema de tecnificación, en nuevos conocimientos, en todos estos avances que hay. Ahorita está muy de moda el tema de los drones y eso sí les gusta a los muchachos, a la gente joven le llama la atención eso. Entonces, ¿cómo incorporar también esa parte de tecnología y que a ellos les llame la atención? Entonces, creo que esas serían como las recomendaciones en cuanto a eso. En temas financieros, vieras que yo no lo incluí realmente esa parte, tal vez de mi perspectiva en ese tema económico, no fue como la que inicialmente quería. Sin embargo, ellos hicieron comentarios varios, ¿verdad? Ahí de que efectivamente las ventas al país redujeron por el tema de que tenían que distribuirse equitativamente la cuota, ¿verdad? De entrega a escuelas, a cárceles, a hospitales inclusive. Entonces, datos así, tal cual, ellos no me compartieron, yo no los solicité. Sin embargo, a través de esta investigación sí se visualiza que hubo una disminución al menos con el PAI, ¿verdad? Con el PAI. A nivel, ellos tienen un supermercado ahí en Parrita, en el centro, con el arroz Ujú. coparriteño, eh, que tampoco lo enfoqué de ese lado, ¿verdad? No sé las ganancias que han tenido con el supermercado. Sí comentaron como que iban ahí tablas con el supermercado y así, pero no fue algo, la parte económica, no fue como una consulta, ¿verdad? Tal cual, ni me compartieron esos datos. No sé No hay si, problema. Muchísimas sí, gracias. pues, muchas gracias. Muchas gracias a don Randall por su intervención. Damos el pase al profesor Sánchez Mesa. Gracias, Werner. No, Cintia, primero felicitarte. Creo que es un trabajo muy Gracias. riguroso. Y realmente, bueno, y a la profesora Carmen por su conducción, realmente se nota y ojalá este trabajo que usted pueda hacerlo llegar aquí a la Asamblea Legislativa. Nos puede servir mucho.
realmente Pues, que es un trabajo con mucha rigurosidad y realmente, bueno, de verdad, para una comisión de agropecuarios sería sumamente importante. Tal vez un par de comentarios y tal vez que me puedas extender un poquito alguna consulta. Y recuerdo un poco la conversación que tuvimos sobre las implicaciones y los riesgos a los que te referís y sin duda alguna el tema, digamos, de los efectos negativos que ha tenido esta ruta, digamos, sobre la producción nacional y la prácticamente nula consecución, digamos, de los objetivos que buscaba, sin duda alguna, en pérdida de producción, en términos también de eliminación de estos aranceles, favoreciendo sin duda alguna a todo un tema de importaciones y a grandes, digamos, importadores, y generando todo un tema de inseguridad alimentaria que hoy día la vemos latente, sin duda alguna. El fomento de estas importaciones del arroz, sin duda alguna, ha venido desplazando, como lo señalas, un tema de la producción nacional, donde el consumidor, digamos, no lo ha visto rebajado, digamos, en términos del precio, que al final era parte de los objetivos iniciales en el decreto, y más bien ha aumentado todo el tema de costos de materias primas y alimentos. Y también se quedó productivo y protegido contra las importaciones, sin duda alguna, y esto, digamos, ha generado una pérdida de empleos y dinamización de la economía negra. Yo creo que eso es muy interesante, digamos, todo el tema de la caracterización de riesgos que hace social, económica y ambiental. Y ahí es un poco también dentro de los efectos que vos pudiste analizar en términos de las estrategias que pudieras emplear en términos de cómo el tema de la gobernanza a través de Copagos, digamos, de mejorar la competitividad y lo viste, lo dijiste, digamos, en términos de la productividad, digamos, esta ruta, digamos, y esta estrategia, tal vez, con los temas que me gustaría que te refieras, ya lo hiciste con el tema de innovación, pero también con el tema de adaptación al tema de cambio climático, que sin duda alguna juega un papel importante y que en varios estudios, pero que también la oportunidad, vemos, por ejemplo, digamos, una adaptación al tema digamos, de riego, puede mejorar el tema de productividad, sin duda alguna requiere, digamos, también un tema de inversión. Y si pudieses analizar un poco también eh, este, no sé si te mencionaron los productores, lo del Fonarroz que estamos actualmente discutiendo y que cómo lo encajarías, digamos, dentro de la estrategia que estás planteando para, digamos, tu trabajo. Pero realmente es un trabajo de mucha excelencia, muy atinado, con una base científica muy interesante realmente que para la toma de decisiones, te lo digo, es muy interesante para los que estamos por acá. Es un trabajo que realmente valdría la pena revisarlo y ver, digamos, todas las aristas, digamos, a las cuales tu trabajo, digamos, hace mención y que realmente, sin duda alguna, eh, esta ruta del arroz ha sido un retroceso en temas, y lo señala muy bien en temas de la seguridad alimentaria. Y hago un tema ahí también que tiene que ver con el enfoque de la maestría, desde el punto de vista de la parte del desarrollo rural y desde el punto de vista también sustentable, sin duda alguna. Yo creo que parte de esas estrategias es apuntar digamos, a dos campos que tienen que ver con la innovación, ahí lo has mencionado, y con temas de adaptación al tema de cambio climático para mejorar un tema de productividad, diversificación, el uso de agroquímicos. Pero tal vez que vos te refieras un poquito más a esas estrategias en términos de la competitividad, digamos, que has planteado. Pero felicitarte nuevamente por extraordinario trabajo. gracias, profe Rafa. Vieras que, yo no sé, está lloviendo mucho. Le escuché que si me habían comentado acerca de Fonarroz y luego esta última, estrategias, perdón, porque está Sí, lloviendo muchísimo es aquí que he en la boca. estado aquí, Sí, me dentro de las cuesta escuchar. estrategias, digamos, Ajá. cómo se puede comparar todo el tema de cambio climático y de innovación. Innovación. Bueno, con respecto a Fonarroz, desde luego que ellos conocían el proyecto y muchos de los que yo visitaba y estuvimos ahí conversando estaban con las pancartas en Asamblea Legislativa. Ahí los vi en diferentes medios y desde luego que este fondo, este auxilio, ¿verdad? Este auxilio rosero
y ojalá que, como digo yo, los diputados se toquen el corazón y realmente tenemos una deuda con los productores y, y este proyecto ojalá que logre avanzar en corriente legislativa, porque viene a colaborarles mucho al productor todo este tema de una parte de financiamiento, ese apoyo, ese seguimiento, esas capacitaciones, como un auxilio como tal, pues desde luego que sería importante que los diputados voten a favor, esa es mi opinión, ¿verdad? Para ese sector tan afectado. Y además ellos ellos están al tanto de esto, están de los que poder conversar. Es, sí, gracias, profe Warner. Es fundamental, es base y ellos lo tenían muy claro, ¿verdad? Muchos de ellos de Coparros estuvieron siempre eh, anuentes con el proyecto, inclusive algunos que forman parte de la junta directiva, con arroz también, ¿verdad? Ahí también estuvieron y es importante ese apoyo. Yo sí considero de manera muy personal que ojalá que ese proyecto lo logren aprobar. Y en cuanto a estrategias, vamos a ver dónde están las preguntas. Ok. Estrategias relacionadas con innovación, fue lo que me preguntó. ¿Qué podría yo decir en cuanto a innovación? Bueno, yo veo a Coparros muy enfocado, ellos le tienen mucho cariño al PAI, ¿verdad? Le tienen mucho cariño al CNP. Yo diría que ellos tienen que ver más allá, ellos tienen que visualizarse en otros mercados, en otros nichos de mercado, en otros modelos de negocio. Eh, eh, Diría que en este tema de arroz orgánico eh, o con baja carga química, también el tema de valor agregado a sus productos, temas de snacks, temas eh, para que lleguen a hospitales, a personas con diversas dietas, ¿verdad? Y que logren visualizarse más allá de entregar productos solo a escuelas y a cárceles, ¿verdad? Em, pero sí están muy anuentes las personas en la cooperativa a dar ese paso. Ellos se logran visualizar hasta exportando. Entonces, ¿verdad? Eso es importante que ellos estén abiertos a un cambio y incluir ese tema de innovación, ¿verdad? Desde luego que ellos lo saben y quieren dar ese paso más allá. Eso sería. Muchas gracias al profesor Rafa por las consideraciones. Damos el pase a don Randall. Puede intentarlo mediante el micrófono y si Cintia no logra escuchar bien, entonces la podemos poner en el chat. Adelante, don Randall. Don Warner, pero yo ya hice las dos preguntas más bien y ya las Sí, contestó. perdón, iba con la profe Carmen y faltan las mías. Gracias. Acá. Cintia, yo te la voy a poner Yo las puse en el Sí, chat. en el chat y ahorita seguimos con las de la profe Carmen. Yo puse las mías en el chat. Ah, sí, ahorita vamos sí, con usted, aquí. profe, por favor. Ujú. Entonces, en mi caso, Cintia, bueno, sería pues felicitarte por el trabajo final de graduación. Realmente es un trabajo muy pertinente, coherente con el quehacer de la maestría y coherente con el quehacer de la Universidad Nacional. Yo tengo dos preguntas únicamente. La primera te la he puesto en el chat. Sería, a partir de su experiencia en el trabajo final de graduación, ¿cómo pueden contribuir las cooperativas al desarrollo comunitario sustentable en una región? Yo sé que no es precisamente uno de los objetivos de su investigación, pero a partir de la investigación, yo creo que usted nos podría hacer una reflexión al respecto. Y ahorita te doy la otra pregunta. Ok, gracias, profe Warner. Definitivamente considero que el cooperativismo es un modelo social y económico bastante exitoso. Puede aportar al desarrollo comunitario en temas de empleo, ¿verdad? Definitivamente. Generación de empleo y empleo digno. Además, esa participación ciudadana, al ser de libre, al uno unirse voluntariamente, ¿verdad?
también para buscar para satisfacer necesidades, buscar el bien común. Entonces, para mí este tipo de modelo es base, ¿verdad? En el desarrollo comunitario, en construir ese tejido social, en organizarse, en ver qué hace falta en nuestra comunidad o en la comunidad, una comunidad X, cómo podemos hacer esa cohesión para buscar y cómo satisfacer necesidades si tenemos alguna problemática. Creo que unidos, ¿verdad? Somos más fuertes y es muy diferente ir a buscar ayuda o apoyo de alguna institución uno solito que en un grupo organizado. Eso sí considero que es así. Y pues básicamente en temas de empleo y ese, ese apoyo en conjunto. Muchas gracias, Cintia. La otra pregunta coincide precisamente con una de las preguntas de la profe Carmen, que esa la dejo por acá. Es si ya usted realizó o va a realizar un proceso de devolución, validación, retroalimentación con la cooperativa, que eso sabemos que es algo independiente al TFG. Si ya se hizo, cómo se hizo y si no, cómo se va a llevar a cabo antes de socializar un documento con la Asamblea Legislativa o cualquier otra instancia. Gracias. Claro, esto yo lo hablé con ellos en de los talleres y esto yo les explicaba a ellos que después de la defensa yo proponía, ¿verdad? Un proyecto y que ellos eventualmente si querían implementarlo, se hacía. Me dijeron que claro, que estarían encantados de que eso se socializara, que yo les llevara los resultados y se los propusiera. Parte de este proyecto sí se vio con ellos. Ellos me iban indicando ahí como nos gustaría esto, o nos vemos, nos visualizamos en cierto tiempo en esto. Entonces, sí se fue hablando con ellos, sin embargo, a la fecha yo no he podido socializarlo con ellos. Eventualmente sí quedamos en hacerlo, ¿verdad? En socializarlo. Muchas gracias. Y damos el pase a la profesora Carmen en calidad de tutora. Ella puso preliminarmente 3 preguntas en el chat y ahí, no sé si la puede leer, dice, ¿cómo hacer para buscar generar espacios que permitan un rescate de saberes ancestrales relacionados con el arroz? El arroz. Cintia, el audio es muy malo. No soy solo yo. Sí, le estamos perdiendo el audio, Cintia, no se te escucha. No te escucho ni te entiendo. Cintia, cierre la cámara y deje solo el audio. Ahora, Intentemos. que la pregunta del profe Carmen es qué pienso de manera personal sobre la ruta. El Sí, arroz. esa es la 1. Esa es la uno. De manera personal, bueno, considero que esta ruta del arroz fue algo nefasto, fue algo que no se planificó, fue algo que vino a perjudicar al productor nacional. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería indicaron que iban a dar apoyo al productor y eso tampoco se ha visto. Este, pienso que no fue como realmente se esperaba. Considero que también benefició a cierto grupo de interés, que fueron los importadores. Entonces, desde el punto de vista de producción nacional, eh, veo que es altamente negativo y es mi criterio, ¿verdad? Que pienso que no tiene ni pie ni cabeza, por así decirlo. No sé Muchas gracias. si eso está bien. Sí, la otra era, ¿qué podemos hacer para generar un rescate de los saberes ancestrales relacionados con el arroz? Porque usted misma dijo que el relevo generacional era una cuestión que no necesariamente era posible. Ujú. Bueno, para hacer ese rescate de saberes ancestrales relacionados con el arroz como tal, sería importante, ¿verdad?, involucrar a las comunidades, ver tradiciones, ver cómo eran esas costumbres, ver qué hacían
las personas mayores, poder hacer talleres, qué sé yo, algunos eventos culturales, incorporarlos, ¿verdad?, en la vida cotidiana a esas personas y hacer como un intercambio ahí de conocimiento sería bonito, ¿verdad? Ese diálogo en la comunidad. Ujú. Muchas gracias. Por último, ¿cuáles serían las mejoras que usted recomendaría hacer en el proceso para acortar los tiempos entre la finalización del plan de estudios y la presentación pública de resultados de los TFGs? Que se Desde tu acorten los experiencia propia. tiempos. Sí, no, es que esto básicamente es cuestión de uno, ¿verdad? En la disciplina, los tiempos de uno. Por ejemplo, en mi caso, no sé si ustedes recuerdan, pero yo tuve otro anteproyecto y todo el avance que yo tuve y todo eso, no digo que no sirvió para nada porque obviamente aprendí, pero fue tiempo, implicó nueva coordinación con otra gente y yo diría que es dejando de lado temas externos, es básicamente uno, proponérselo, eh, la disciplina, ¿verdad? Básicamente disciplina, ser responsable, sacar un ratito, no cuesta nada sacar un ratito todos los días. Eh, yo diría que eso, y la mejora es uno, digamos, la mejora es a nivel personal, ¿verdad? De quiero sacar esto, voy a cumplirlo, voy a hacerlo en el tiempo establecido, porque aquí no dan años. Aquí, si yo no le hubiese puesto las pilas, aquí, quién sabe cuándo saco esto, ¿verdad? Pero lo veo desde ese modo. Muchas gracias. De mi parte, eso sería, profe Warner. Muchas gracias a las personas integrantes del CAID por las intervenciones.